Los BRICS están desafiando el orden internacional y Putin avisa de que se avecina la década más peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a ver qué está pasando y qué inversiones se pueden beneficiar de todo esto. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Los BRICS es un grupo de países creado hace unos 15 años. Estos fueron Brasil, Rusia, India y China, a los que se unió Sudáfrica 2 años después. Se trata de países con economías emergentes, con mucha extensión y población. México también es una economía emergente y cuenta con gran población, pero fue excluido por pertenecer ya por entonces a la OCDE. Los BRICS están trabajando para convertirse en una alternativa a los foros liderados por Occidente, como el G7 o el G20. Pero, ¿por qué? El G7 es un foro creado en la década de los 70 que englobaba a las 7 primeras potencias mundiales, donde la Unión Europea cuenta con representación política. A partir de 1998 pasó a denominarse el G8, ya que se incluyó a Rusia, por su peso político. Pero después de la anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia, Rusia fue excluida y volvió a denominarse G7. El G20 se creó en 1999. Se decidió sumar al entonces G8 las 12 principales economías emergentes del mundo, así como a la Unión Europea. Como España no estaba en el G8 y no era un país emergente, pues se quedó fuera. Aunque actualmente es el único país con el estatus de invitado permanente, que le permite estar en todas y cada una de las reuniones. Ahora mismo el G20 es el principal foro de discusión de la economía mundial, teniendo más relevancia que el G7. Pero aunque vemos que los BRICS están dentro del G20, no es lo mismo estar en un grupo que organizarlo a tu manera. Por ejemplo, la ONU engloba a casi todos los países del mundo, pero su sede está en Nueva York. A pesar de que Rusia forma parte del G20, Joe Biden dijo que Rusia no debería participar en el G20, en represalia por la invasión de Ucrania. A pesar de esta solicitud, Indonesia se negó a retirar la invitación a Putin por las políticas de neutralidad de su país, que ocupa la presidencia rotatoria del G20. Al final, Putin no asistió a la última cumbre, celebrada a mitad de noviembre. Está claro que las relaciones dentro del G20 no son las más cordiales. Recientemente Putin ha declarado: "El mundo unipolar se va. Estamos ante un hito histórico. Se avecina la década más peligrosa, imprevisible y a la vez importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente es incapaz de gobernar por sí solo la humanidad, pero lo intenta desesperadamente, y la mayoría de los pueblos del mundo ya no están dispuestos a soportarlo. El mundo occidental se ha acabado". Añade: "Es verdad que las sanciones que nos ha puesto Occidente nos están haciendo algún tipo de daño, pero también esto no supone algo bueno. Estamos empezando a reconstruir nuestra economía dependiendo menos del exterior. Por ejemplo, fabricando piezas en Rusia que antes se importaban de fuera". Bien, esto se acerca a la autarquía. La autarquía es el sistema económico en el que un Estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones. Está bien poder ser autosuficiente, pero cuando te cortan las importaciones es un problema, porque tendrás que comprarlo a otro país, si es que este país dispone de este producto o servicio, o producirlo uno mismo, y para esto hay que estar preparado para ello. Y esto suele requerir bastante tiempo. Pues bien, Rusia quiere que los BRICS ganen peso frente al G20. Por ejemplo, Rusia quiere que los BRICS realicen sus transacciones en una cesta de monedas del grupo, en lugar de utilizar el dólar estadounidense, y que creen refinerías conjuntas de petróleo y gas natural. Como curiosidad, todos los países BRICS compran más cosas a Rusia que entre ellos. China y la India están importando importantes cantidades de petróleo y gas ruso, con grandes descuentos, mientras que Brasil importa fertilizantes rusos. Sudáfrica, por su parte, es la menos dependiente económicamente de Moscú, pero desearía importar más productos rusos para reducir el coste de los alimentos y el combustible. Un miembro del Foro del Pacífico indica que los BRICS han tomado nota del castigo de Occidente a Rusia por la invasión de Ucrania. Sudáfrica fue sancionada en su día por el apartheid. India también lo fue por su programa nuclear. El apartheid fue un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra de Sudáfrica, y que duró hasta los años 90, momento en el que Nelson Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica. China podría ser la siguiente si ataca a Taiwán. Cuanto más fuerte y más grande sea el grupo, mejor protegidos estarán sus miembros contra futuras sanciones.
para que el grupo BRICS sea más grande y más fuerte, hace falta más países. Hay posibles candidatos a formar parte de esta organización. Países como Egipto, Argelia, Nigeria, Senegal, Indonesia, Tailandia, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irán o Argentina. Por ejemplo, China y Rusia han hecho declaraciones diciendo que verían con buenos ojos que Arabia Saudí se incorporara a los BRICS, cosa que Arabia Saudí, de alguna manera, ya había dicho. Los BRICS son países con un fuerte peso en la economía mundial, y con sus economías creciendo más que la media. Si se incorporan más países, se haría más fuerte aún. Sin embargo, los BRICS no se ponen de acuerdo en muchas cosas, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta las grandes diferencias que hay entre ellos. Por ejemplo, China y la India tienen una rivalidad desde hace muchos años. Hay un conflicto entre ellos, desde hace 60 años, por una disputa fronteriza en el Himalaya. Otro ejemplo más reciente es el Tratado Indo-Pacífico. Este es un pacto comercial que configura una unión aduanera que han firmado India, Estados Unidos, Japón, Australia y otros países del Pacífico, y del que ha sido deliberadamente excluida China. Por otro lado, Brasil y candidatos a entrar en el BRICS como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Nigeria, Indonesia, Egipto y Turquía votaron a favor de condenar la invasión rusa de Ucrania. Y aunque la India se abstuvo en la votación, se opone firmemente a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque los conflictos en una zona desestabilizan otras partes del mundo. Pero cuando se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores indio que cuál era la posición de India sobre la introducción de topes de precios en el petróleo de Rusia, evadió contestar con un sí o un no, diciendo: tenemos el deber de tener acceso al mercado energético mundial en las condiciones más rentables. India no está de acuerdo con la guerra, pero no quiere estar en contra de Rusia, ya que necesita su petróleo. Gracias a las sanciones de Occidente, se lo está comprando a Rusia más barato. Al mismo tiempo, mantiene su rivalidad con China y quiere permanecer en las alianzas lideradas por Estados Unidos. Y es que el petróleo ha sido habitualmente fuente de conflictos. En 1973 se produjo la primera crisis del petróleo, cuando la OPEP estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos. La historia de esta crisis la vimos en un vídeo anterior. Te lo dejo en el primer comentario. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 2016 se creó la OPEP Plus, que incluyó a 10 países más a la organización, entre ellos Rusia. Es una organización unida por el deseo común entre los productores de petróleo de evitar una competencia que reduzca sus ingresos por exportaciones. Pues bien, durante 2021 y 2022, el gobierno de Estados Unidos ha estado buscando la forma de bajar el precio del petróleo, en medio del impacto de la guerra de Rusia en Ucrania. Pero, a principios de octubre, la OPEP Plus decidió reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles al día. Si baja la oferta, sube el precio. La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. Está claro que la OPEP Plus se está alineando con Rusia. Esta contundente crítica fue llamativa ya que estaba dirigida a Arabia Saudí, que además de ser el mayor productor de la OPEP, es un importante socio de Estados Unidos. La administración Biden afirmaba que, a pesar de los vínculos de seguridad que tiene desde hace muchos años con Arabia Saudí, se estaba poniendo políticamente del lado de Rusia, apoyando su guerra en Ucrania y socavando los esfuerzos occidentales de castigar económicamente a Rusia con sanciones. Y es que Estados Unidos ha tendido a tratar las decisiones de sus socios como una prueba de fuego de lealtad a los Estados Unidos, en un intento de alejar a sus socios de Rusia y China. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Pero esta es una visión que muchos socios de Estados Unidos no comparten. La mayoría de ellos no quieren alinearse de forma clara y duradera con ninguno de los dos bloques. Cada vez más países están tratando de evitar tomar partido por completo y deciden mantener relaciones con todas las grandes potencias a la vez. En vez de un mundo bipolar, esto sería más un mundo multipolar. Los saudíes, por ejemplo, consideran a China como su principal socio económico y el destino del 20% de sus exportaciones. Al mismo tiempo, los saudíes consideran a Estados Unidos como su principal socio de seguridad. ¿Tener que elegir una relación sobre la otra? O incluso reducir significativamente la relación con un bando podría ser muy costoso. Por lo que Arabia Saudí, como muchos otros países de tamaño mediano, busca mantener ambas. Otro ejemplo es Turquía,
Turquía es un miembro de la OTAN y votó a favor de condenar la invasión rusa. Pero por otro lado, ha solicitado unirse al BRICS. Algunos académicos han sugerido que la expansión de los BRICS representa un orden internacional alternativo. Pero aquellos estados que buscan un mayor compromiso con los BRICS no se están distanciando del G7, la OTAN o la ONU. En vez de situarse en un bando o en otro, mantienen relaciones con todas las partes. Están omnialineados. Al adoptar tal enfoque, los países buscan minimizar los costes y maximizar los beneficios de la competencia entre las grandes potencias. Ser visto por ambas partes como un socio plausible hace que sea más probable ser el objetivo de la persuasión en lugar de las sanciones. Para muchos de estos estados, la estrategia también conlleva otros beneficios. Ser omnialineado también tiene la ventaja de poder ser muy bien tratado por ambos bandos, para incentivar que finalmente se decanten por uno de ellos. La omnialineación también sirve como protección contra la imprevisibilidad del comportamiento de las grandes potencias. Si cambian los gobernantes de una gran potencia, la posición de esta podría cambiar. Sin duda, esta postura puede traer problemas. Si tratas con un bando, el otro bando puede tomar represalias contra ti. La compra de Turquía en 2017 del sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, en contravención de su estatus como miembro de la OTAN, resultó en su expulsión del programa de aviones de combate F-35. Y el bloqueo de Hungría de las sanciones europeas contra Rusia puede fortalecer la determinación de Bruselas de retener los fondos de la UE de Hungría, por preocupaciones sobre el Estado de Derecho. O incluso, alguna gran potencia se podría ver tentada a dar un ultimátum a alguno de estos países, obligándolo a elegir bando. Mantener buenas relaciones con la mayoría de países es positivo para un país. Charlie Munger está abogando porque Estados Unidos tenga buenas relaciones con China. Por ejemplo, la India está sabiendo tener buenas relaciones con Occidente y con los BRICS, obteniendo los beneficios de ambas. Antes de ver inversiones que se pueden favorecer de esta situación, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que me ayuda mucho. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. India es un mercado con mucho potencial. Además de los aparentes buenos movimientos internacionales comentados, India está cerca de superar a China como el país más poblado del mundo. Viendo la pirámide de población de la India, con mucha gente joven, y viendo la de China, con bastante menos gente joven, todo pinta que India será el país más poblado del mundo en el futuro. Si hay más población, hay más consumo, y por tanto, más crecimiento económico, que favorece que las empresas aumenten sus beneficios. De hecho, el crecimiento económico de la India ha sido importante en la última década. A la hora de invertir en mercados emergentes, uno de los riesgos que deben ser tenidos en cuenta es el riesgo político y legal. Invertir en India, si bien no nos ofrece las mismas garantías que la mayoría de los países desarrollados, sí que tiene un nivel de riesgo relativamente bajo comparado con otros países emergentes. Por ejemplo, Transparencia Internacional le dio a las empresas indias las mejores puntuaciones entre los mercados multinacionales emergentes, en términos de transparencia y cumplimiento de acuerdos. Pues podemos invertir en alguna de sus acciones. Aquí vemos 3 de las mayores compañías del país. También podemos invertir en su índice principal, el Nifty 50, que está compuesto por las 50 compañías más importantes de la India. Un detalle a tener en cuenta es que este gráfico está en rupias indias. Como habitualmente la rupia se devalúa frente al dólar, el rendimiento obtenido al invertir en un ETF denominado en dólares hubiera sido menor. El vídeo es informativo y no es ninguna recomendación de compra. Antes de invertir, analiza si la inversión es buena para ti o no. En cuanto a sectores que podrían ser una oportunidad, podría estar la energía. La energía es vital para el ser humano, pero los recursos naturales, como el petróleo o el gas natural, son escasos y están en lugares concretos. Una posición clara de bloques en el mundo o el estallido de un conflicto podría elevar los precios. Con la guerra en Ucrania, las energías renovables han elevado su importancia. Además de que son energías limpias, se evita importar un combustible de otro país. Volverse totalmente autosuficiente energéticamente es un objetivo de la Unión Europea a largo plazo. Pero con el estado de las relaciones con Rusia, la transición energética se quiere acelerar. Las energías limpias van a recibir una lluvia de dinero en concepto de ayudas.
por lo que es y será un sector con gran crecimiento. Y además está proporcionando algo esencial, como es la energía. Una forma de invertir en energías renovables es comprando acciones de empresas del sector, pero lo normal es que coticen a múltiplos elevados. Una alternativa es invertir en compañías que estén expuestas a las energías renovables, pero que mantengan su negocio tradicional. Estas acciones pueden cotizar baratas, ya que el mercado a veces no tiene en cuenta esa exposición a las energías renovables. Ambas acciones ya las analizamos en el canal. Pero antes de invertir, es importante estar formado en la inversión. Un gran inversor del que podemos aprender mucho es Joel Greenblatt, que nos explica un sencillo método para batir el mercado en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.